Bienvenidos al Rincón del Colaborador en estas presentaciones que estamos haciendo dentro del programa La mente y sus cicatrices, y hoy tenemos la quinta presentación, la última presentación de los colaboradores. Tenemos con nosotros una voz fantástica, una voz excepcional de Agustín de Lorenzo, y nos va a contar cuentos cada vez que esté con nosotros. Nos va a contar cuentos con una carga psicológica importante y mucha moraleja que tendréis que sacar vosotros. La verdad que espero que disfrutéis la experiencia, tanto de los cuentos como de la voz. Vamos a conocerle. Hola, soy Agustín de Lorenzo y quiero primeramente agradecer a Pablo su invitación a colaborar en este podcast, y me gustaría poder ofreceros la lectura de unos cuentos para la edad adulta que nos invitarán a reflexionar y a cuestionar nuestras creencias sobre la vida. Así también nos permite ver el mundo desde la perspectiva de otros a través de personajes diversos que representan diferentes valores. Enriquecerán nuestro vocabulario más allá de los contextos sociales habituales, mejorando nuestras habilidades comunicativas de manera casi imperceptible. Fomentan también la imaginación y la creatividad al ayudarnos a establecer conexiones entre ideas que inicialmente parecen distintas. Hoy, para empezar, vamos a iniciar con un cuento procedente de la India, y esta historia nos habla de la necesidad de tener en cuenta que nuestro punto de vista no es el único que existe sobre la realidad. Debemos valorar que las opiniones, creencias o conocimientos de otras personas pueden ser tan válidas y verdaderas como las nuestras, sin necesidad de que ninguno de los dos esté equivocado. Este primer cuento se titula Los 6 sabios ciegos y el elefante, y dice así: En una ocasión había 6 ancianos sabios que no gozaban del don de la vista, siendo ciegos y empleando el sentido del tacto para experimentar y conocer las diferentes realidades, seres y objetos del mundo. Ninguno de estos sabios había visto jamás un elefante, y tras conocer que su rey disponía de uno, les solicitaron con humildad poder conocerlo. El monarca decidió concederles su petición y los llevó ante el paquidermo, permitiendo que los ancianos se acercaran y lo tocaran. Los sabios se aproximaron al animal y uno por uno tocaron al elefante con el fin de saber cómo era dicho ser. El primero le tocó un colmillo y consideró que el elefante era liso y agudo cual lanza. El segundo sabio se aproximó y tocó la cola del elefante, respondiendo que en realidad era más bien como una cuerda. El tercero entraría en contacto con la trompa, refiriendo que el animal se parecía más a una serpiente. El cuarto indicaría que los demás debían estar errando, ya que tras tocar la rodilla del elefante llegó a la conclusión de que se trataba de algo semejante a un árbol. El quinto lo desmintió al tocar la oreja del ser, valorando que se parecía a un abanico. Por último, el sexto sabio llegó a la conclusión de que en realidad el elefante era como una fuerte pared rugosa al haber tocado su lomo. Tras haber llegado a distintas conclusiones, los sabios empezaron a discutir respecto a quién poseía la verdad. Dado que todos defendían sus posiciones con ahínco, recurrieron a la ayuda de un séptimo sabio, el cual podía ver. Este les hizo ver que en realidad todos ellos tenían parte de la razón, dado que habían estado describiendo una única parte del conjunto del animal, a la vez que aún, sin equivocarse, ninguno de ellos había podido conocerlo en su totalidad. En el siguiente cuento, la moraleja está incluida en el propio cuento, y que ahora a continuación paso a contaros. Se llama El sabio y el escorpión. Había una vez un sabio monje que paseaba junto a su discípulo en las orillas de un río. Durante su caminar vio cómo un escorpión había caído al agua y se estaba ahogando, y tomó la decisión de salvarlo sacándolo del agua. Pero una vez en su mano, el animal le picó. El dolor hizo que el monje soltara al escorpión y volvió a caer al agua. El sabio volvió a intentar sacarlo, pero de nuevo el animal le picó, provocando que le dejara caer. Ello ocurrió una tercera vez. El discípulo del monje, preocupado, le preguntó por qué continuaba haciéndolo si el animal siempre le picaba. El monje, sonriendo, le respondió que la naturaleza del escorpión es la de picar, mientras que la de él no era otra que la de ayudar.
Dicho esto, el monje tomó una hoja y con su ayuda consiguió sacar al escorpión del agua y salvarlo sin sufrir su picadura. Para terminar, el tercer cuento se titula El elefante encadenado y es autor Jorge Bucay. Y dice así: cuando yo era chico me encantaban los circos y lo que más me gustaba de los circos eran los animales. También a mí, como a otros, me llamaba la atención el elefante. Durante la función, la enorme bestia hacía despliegue de su peso, tamaño y fuerza descomunal, pero después de su actuación, y hasta un rato antes de volver al escenario, el elefante quedaba sujeto solamente por una cadena que aprisionaba una de sus patas a una pequeña estaca clavada en el suelo. Sin embargo, la estaca era solo un minúsculo pedazo de madera, apenas enterrado unos centímetros en la tierra. Y aunque la cadena era gruesa y poderosa, me parecía obvio que ese animal, capaz de arrancar un árbol de cuajo con su propia fuerza, podría con facilidad arrancar la estaca y huir. El misterio es evidente. ¿Qué lo mantiene entonces? ¿Y por qué no huye? Cuando tenía 5 o 6 años, yo todavía confiaba en la sabiduría de los grandes. Pregunté entonces a algún maestro, a algún padre o a algún tío por el misterio del elefante. Alguno de ellos me explicó que el elefante no se escapa porque está amaestrado. Hice entonces la pregunta obvia: si está amaestrado, ¿por qué lo encadenan? No recuerdo haber recibido ninguna respuesta coherente. Con el tiempo me olvidé del misterio del elefante y la estaca, y solo lo recordaba cuando me encontraba con otros que también se habían hecho la misma pregunta. Hace algunos años descubrí que, por suerte, para mí alguien había sido lo bastante sabio para encontrar la respuesta. El elefante del circo no escapa porque ha estado unido a una estaca parecida desde que era muy pequeño. Cerró los ojos y me imaginé al pequeño recién nacido sujeto a la estaca. Estoy seguro de que en aquel momento el elefantito empujó, tiró, sudó, tratando de soltarse, y a pesar de todo su esfuerzo no pudo. La estaca era ciertamente muy fuerte para él. Juraría que se durmió agotado y que al día siguiente volvió a probar, y también al otro, y al que le seguía, hasta que un día, un terrible día para su historia, el animal aceptó su impotencia y se resignó a su destino. Este elefante enorme y poderoso que vemos en el circo no se escapa porque cree, pobre, que no puede. Él tiene registro y recuerdo de su impotencia, de aquella impotencia que sintió poco después de nacer, y lo peor es que jamás se ha vuelto a cuestionar seriamente ese registro. Jamás intentó poner a prueba su fuerza otra vez. Este es un cuento de los más conocidos de Jorge Bucay. Esta narración nos cuenta cómo nuestros recuerdos y experiencias previas pueden darnos conocimientos, pero también generar estancamiento y bloqueos, que nos impiden y que pueden sabotearnos aun cuando su causa original ya no está presente. La narración nos empuja a seguir intentando ponernos a prueba a pesar de lo que hayamos vivido pueda habernos hecho creer que no podemos hacerlo. Este fenómeno que padece el elefante en psicología se llama indefensión aprendida. Y hasta aquí llegan los cuentos de hoy. Espero que los hayáis disfrutado y nos vemos en la segunda temporada de La mente y sus cicatrices en el rincón del colaborador.